Les cuento, órale, les cuento que este personaje que está aquí en la pantalla, todo el mundo dicen que soy yo, pero no soy yo. Todo el mundo dicen que se parece a mí, pero yo digo que no, yo no soy, le digo. Todo el mundo dice también que este personaje se comporta como yo, y yo le digo, menos, yo no soy. Y muchos también me dicen, no, ¿cómo no? Si se comporta como tú, camina como tú. No, le digo, pero yo no soy. Lo que sí, pero ya con tanta insistencia debo de ser sincero y fíjense que sí lo conozco, es muy cercano a mí, convivimos mucho tiempo, fuimos muy acoples, hicimos muchas cosas de todo tipo, pero lo que sí sé es la historia de este personaje. Sé la historia de él que por el poder de Cristo lo cambió. Y por el poder de él también lo limpió y limpió su corazón. Y por el poder de Dios lo tiene esta mañana aquí. Y por el poder de Dios que le dio, él cambió su rumbo. Y el Señor le dio esa oportunidad porque le dio la oportunidad de que le diera vuelta a la página de su vida. Sale mi Mario, dele vueltas a la página y véngase para acá que yo lo quiero y lo estimo aquí. Entonces ese personaje desaparece y da por resultado otro personaje. Ándele, ese sí soy yo, ese sí es Mario Ochoa. Y esto es el gran amor que les quería presentar como introducción de cómo el Señor hace el antes y el después en una criatura. Y hoy el Señor me ama, me habla, me dice y me guía, me da dirección. No sé si alguien de ustedes pueda leer hacia dónde me está mandando. Efectivamente al oeste. Y me dice, hey, yo te quise, desde que te conocí te quise aquí, ahora te he equipado y quiero que vayas a pagar esa factura como dices tú, ¿no? Vete al este. Y aprovechando, al oeste, y aprovechando, pues alguien si vive por aquel lado, van a tener conocimiento de nosotros para que nos ayuden, ¿verdad? Entonces, eso es el amor de Dios. Así transforma Dios las vidas, así transforma Dios a las personas. No hay de otra manera más que pegarnos al poder de Cristo. Así que una vez conocidos estos dos personajes, el antes y el después, es por eso que el tema de esta mañana es dándole vuelta a la página. Dale vuelta a la página y aquí estaremos viendo nosotros 3 maneras de darle la vuelta a la página. 3 maneras de darle la vuelta a la página, y esto lo estaremos viendo en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Así que los invito a que abramos la Biblia, y una vez que estén ahí, pues les pediría un amén. Muy bien, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios a través de la carta de Pedro. La primera dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis ya con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este es palabra de Dios y es lo que estaremos estudiando esta mañana. Así que los invito de nueva cuenta que me puedan acompañar a leer el versículo 1 y el versículo 2 para irlos viendo detalladamente y entender un poco más pues lo que esta mañana quiere decirnos Pedro, pero más bien lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí encontramos la primera manera de darle vuelta a la página de nuestras vidas, y es muriendo al pecado.
Muriendo al pecado es la primera manera que tenemos de darle vuelta a la página y escribir una nueva historia del antes, del personaje de antes con el después. Así que los invito a ver de nueva cuenta el 1 para irlo desglosando palabra a palabra. Este versículo lo vamos a estudiar en 3 tiempos. La primera parte del versículo, la segunda y la tercera. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice la primera parte. Aquí encontramos nosotros la palabra padeció. Y la palabra padeció significa padecer, sufrir. Es decir, experimentar una sensación o una impresión extremadamente dolorosa. Y eso fue exactamente, iglesia, lo que Cristo padeció por ti, por mí, por todos. Eso fue lo que Cristo padeció por nosotros, y nosotros debimos haber aceptado. Eran nuestros los azotes, pero Él los recibió por nosotros. Eso nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso es lo que nos dice que Cristo padeció por nosotros. Como nos dice también la palabra aquí en Primera de Pedro, aquí mismo en la carta 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Apunten esta nota y apúntenla en su corazón si pueden. Dice, murió el justo, es decir, murió el inocente, el santo. Ese fue el que murió. Ese fue el que murió. No yo, el injusto, que lo merecía, sino Él murió. Él, nosotros debemos haber sufrido y haber muerto, pero Él sufrió por nosotros, el justo por el injusto. Y muchas veces, en muchas mañanas decimos nosotros, ¿iré o no iré a la congregación? ¿Verdad? Creo que llega mi compadre de Los Ángeles. Y no valoramos en ese momento pues lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el Señor quiere decirnos este día es que si quieres honrar su sacrificio en la cruz por ti, por mí, por todos, y es que mueras al pecado, es morir al pecado. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos morir nosotros al pecado? Pues esa respuesta está en la segunda parte del capítulo, del versículo, que dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vosotros, o sea, nosotros también hay que armarnos del mismo pensamiento que de Cristo. Porque armaos significa la palabra equipar, equiparse. Es una palabra equiparse es una palabra de uso militar. Es como armarse, pertrecharse para ir a una batalla. Y no debemos de dudar mucho, porque sí es una batalla, iglesia, sí es una batalla, y es luchar contra cosas increíblemente peligrosas que nos pueden tumbar del camino del Señor. Porque es luchar contra el pecado, y vencerlo en nuestra carne es cosa no muy fácil, porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Pero ya no pecamos, los creyentes en Cristo ya no pegamos con esa intención delante del personaje que me decían que me parecía a él. No, chale, no, ¿cómo? Pero cuando ya caminamos, nosotros lo podemos hacer. Como nos dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, hombre, cuando lo leí dije yo, chale, para darnos un tiro con estos está difícil, ¿no? Más bien parecen nombres de los luchadores de la triple A, ¿no? Pues sí existen, hermanos, sí existe, iglesia, esto. Ellos son los encargados de andarnos golpeando, buscándonos, para que nosotros trompecemos. Y nos ponen esos pensamientos que muchas veces nos pueden alejar del Señor. Entonces queda claro que hay que equiparse con el pensamiento. ¿De quién? De Cristo, para poder pelear una buena batalla. Porque la palabra pensamiento significa, en el original, en el griego, significa misma fuerza, misma decisión y mismo amor y mismo pensamiento. Tenemos que meternos el pensamiento que tenía Cristo, meternos en nuestra cabeza. Llega el pensamiento, no, hay que pensar como pensaba Cristo. Hay que pensar así, hay que armarnos. Dice, ármense. ¿De qué? ¿Con qué?
No es con armas, no es con pistolas, no es con nada de eso. Es con el pensamiento del corazón de Cristo. Bajar ese pensamiento y metérselo en el corazón. Eso es como lo podemos hacer para nosotros poder enfrentar la batalla. Una vez que ya entendimos que Cristo padeció por nosotros en su carne y salió victorioso de la muerte y del dolor y del sufrimiento por nuestros pecados, entendemos que nosotros también lo podemos hacer. ¿Cómo? Como les decía, equipándonos ¿con qué? Con el pensamiento de... No escucho. Así es. Así que así nos caerá el 20 de quien padeció en la carne como Cristo terminó con el pecado. Así que yo te invito a que le des vuelta a la página y mueras al pecado. Te vas a sentir muy bien. Y luego los invito a que veamos el segundo versículo. Dice: para no vivir en el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, para no vivir el tiempo que nos resta, dice el versículo. O sea, es decir, que relativamente es un tiempo que nos resta y es poco en la carne, es decir, en este mundo. Nos queda poco en este mundo. Cualquier rato podemos ser llamados. Y ahora con el animalito que anda en todos lados, que es invencible, pues con más ganas. Entonces se nos puede acortar el mundo, se nos puede acortar la vida. Sí, entonces no hay que vivir ese poquito tiempo conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Y quién es esta señora, no? ¿Quién es doña concupiscencia? Pues fíjense que doña concupiscencia es la madre de todos los problemas y de todos los pecados que ofenden a Dios. Porque ahí empieza todo. Y porque concupiscencia significa una persona que es proclive a lo prohibido, a todo aquello que ofende a Dios, como son la codicia, el deseo, la pasión, las tentaciones. Así que la tentación viene de nuestros deseos, los cuales nos seducen, lo pensamos, nos seducen y ¿qué creen? Nos arrastran. Acabo que el Señor no se va a dar cuenta, pero tiene cámaras por todos lados. Pero la mejor cámara es nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia. Así que ¿para dónde nos hacemos? Hay que darle para adelante. Porque el Señor lee nuestros corazones, lee nuestras mentes y está en este momento viendo qué está pensando tú de lo que dice el que les habla. Entonces tenemos nosotros que no hay que vivir así, dice. Aquí encontramos la palabra concupiscencia, que ya saben que es la madre de todos los pecados, porque es lo que nos hace ser proclives a lo que ofende a Dios. Aquí nosotros, y mucho ojo, son las concupiscencias únicamente y exclusivamente de nosotros. Son las concupiscencias nada más y nada menos que del hombre, nada más. Como nos dice Santiago, y aquí lo traigo. Traía esto para que no se me fuera a olvidar. Como dice Santiago del 1 del 13 al 15, si me pueden acompañar o yo se los leo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido la doña esta, se me está enojando la señora esta. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso es a lo que nos lleva la concupiscencia, que es la madre de todos y de todos los problemas que nos llevan a ofender a Dios. Porque el pecado es muerte, como nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, siguiente, dice, Pedro anima a los cristianos que están viviendo persecución. Hay que tomar en cuenta y no perder de vista que esta carta de Pedro va dirigida a los cristianos que estaban sufriendo persecución, los habían deportado y tenían mucho sufrimiento. Entonces le dice, Pedro anima a los cristianos estos y les dice
que se armen y que se equipen con el pensamiento de Cristo para poder vencer y morir al pecado, porque Cristo, el tiempo que tenemos para Él, para Cristo, es poco. Es poco. Asimismo, Pedro nos dice a nosotros esta mañana: aléjate, Mario, aléjate, iglesia, aléjate, persona que me escuchas, aléjate del pecado, de los deseos pecaminosos que te seducen y te arrastran al pecado que el tiempo apremia. O sea que cuando dice que el tiempo apremia, es que nos queda pues poco tiempo. Debemos ser conscientes de eso, que no somos eternos. Entonces el tiempo que nos queda hay que utilizarlo conforme el Señor. Muere pues al pecado y vive conforme a la voluntad de Dios. Y nos podemos preguntar qué es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchas veces decimos: haz la voluntad de Dios. Pero cuando dice que hagamos la voluntad de Dios, es que Dios quiere que vivamos una vida libre de pecado. Esa es la voluntad de Dios. No nos hagamos bola, como decía, no me acuerdo quién, pero alguien lo dijo. Y luego los invito a que me acompañen a leer el 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí encontramos nosotros la segunda manera de darle vuelta a la página, y es dejando todo lo perverso. Es darle vuelta a la página, dejando de ser esclavo a todo lo perverso, porque todo lo que ofende a Dios son perversidades. Y cuando leemos esta lista, pues la verdad es que se nos mueve todos los sentidos y todas las carnes, porque son pecados tremendamente que ofenden al Señor. Así que los invito a que vayamos palabra por palabra en el versículo para entenderlo. Y dice: baste ya el tiempo pasado, es decir, ya fue suficiente y satisfactorio, porque en el griego la palabra baste ya el tiempo significa que ya fue suficiente, ya fue satisfactorio, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, de andar perdiendo el tiempo. ¿Con quién? Con esas malas relaciones. Ya no andes ahí. ¿Y quiénes son los gentiles? Son los impíos, son los gentiles, pues son los paganos, que no les interesa nada del Señor. ¿Y qué les agrada a estos tipos? Hacer que se haga su voluntad de ellos, que se les agrade siempre a ellos, contándole 1000 cosas, 1000 mentiras, como lo hacía el que les habla. Y hacer de sus inclinaciones perversas una doctrina de obediencia. Hacer una doctrina de obediencia. Nosotros, cuando convivimos con todo este tipo de gentiles, ellos eso es lo que desean. Obviamente todo esto es andando en una relación de pecados aborrecibles de Dios, como son lascivias, concupiscencias, disipación, orgías, abominables idolatrías también. Lascivias, vamos a decirles lo que significa cada una de ellas según el griego, según el original. Y lascivias es un libertinaje sexual y otros vicios que se agregan satelitalmente alrededor de ese vicio. Y se hace toda una capirotada de malas cosas. ¿Y qué creen? Eso ofende a Dios y produce disolución. Y luego vienen las concupiscencias. Me gusta la señora platicar de ella. Todo aquello que es proclive a lo prohibido por Dios. La codicia, desear, deseo, pasión, pero desenfrenado. Porque no es mala desear algo, ¿no? Sino que cómo lo queremos y cómo lo deseamos y para qué lo queremos. Eso es lo que no es malo. Lo dice disipación, que son borracheras y embriagueces,
que muy pocos de aquí han padecido ese pecado, ¿verdad? Pero el que les habla también anduvo algún tiempo en esas cosas, pero eso es lo que significa disipación. Y luego viene orgías, que el griego lo define como desenfreno, y glotonería, o sea, un desenfreno de todas las cosas que debemos llevarnos, todas las cosas que deben de ser calmadas. En la orgía es el desenfreno. Si quieres comer, pues come, tampoco poquito, ¿no? Y cómate nomás una porción, no, pues una cosa tranquila, normal, pero no en un exceso. Y luego vienen abominables idolatrías. Aquí las idolatrías, abominables idolatrías, y significa ilegales adoraciones. Ilegales adoraciones. Cuando decimos de la idolatría, siempre se nos vienen los ídolos de los aztecas. Es que se refiere a Tlaloc, a Huitzilopochtli. No. O a las imágenes, a los santitos. Yo tengo una hermana que es muy devota de uno que dicen que hace muchos pecados, sí hace pecados y hace muchos milagros según ella. Y le digo, hermana, ¿para qué idolatras ese monito que está ahí? Yo conozco al Temo, él los hace allá, un ladito del dique 10, hace como 1000 diarios. El que le sale mal los patea. Le dije, ¿cuál? El otro día le decía, ¿por qué los pateabas? Porque salió visco. No tiene ningún poder. Pero realmente las idolatrías que están apretando y agarrando al mundo, son las idolatrías nuevas que los jóvenes idolatran a todos esos personajes innombrables, idolatran la vida de ellos, idolatran la forma como se visten, idolatran la vida como hablan, idolatran como tratan a las esposas, a los hijos. Oye, qué chilo, tiene 4 mujeres. Estos personajes. Pero hay otras idolatrías que también están en este mundo, y es la idolatría al cuerpo, a la imagen. Están llenos los gimnasios. No digo que sea malo, porque aquí hay 2 hermanos que tienen gimnasio, ¿verdad? Pero el gimnasio le ponen con una onda, y pues de verse bien. Pero luego hay también operaciones para mejorar el cuerpo, y se gastan grandes cantidades de dinero que pudieran ser empleadas en otra cosa, en la familia, para cosas de bendición. Esas también cuentan. Porque decía un comentarista que las idolatrías no han evolucionado mucho de 2000 años para acá. Pues sí, ¿cómo no? Porque no le tocó a este que escribió, le dije, ver cómo están los gimnasios y cómo están de millonarios los que se dedican a hacer ese tipo de cirugías al hombre y a la mujer. Por eso yo les decía que me emocioné con esto de las idolatrías. Pero hay una buena noticia en medio de toda esta relación que hemos visto de pecados. Recuerden esto: para un creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige, y nunca un placer que lo deleita. Para un cristiano verdadero, el pecado es una carga que lo aflige, que lo apachurra, que lo desinfla, que lo desconecta. Y nunca es un placer que lo deleite. ¿Pero por qué no se deleita? Porque tiene a Cristo en él. Porque está por cierto, que tiene al Espíritu Santo, un caballero que tenemos nosotros todos, mujeres y hombres, viviendo nosotros, y nos dice, ¿qué pasó con eso? Vámonos para su casa. Así que hoy los invito también a terminar el versículo 3, y dice, así que debemos prestar mucha atención a nuestros pensamientos, pues es ahí en donde empieza la batalla. Necesitamos llenarnos de espíritu, como les decía al principio, de esa fuerza espiritual, de esa fuerza de decisión y de querer cumplir lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Ya tenemos el ejemplo de Él, ahora hay que hacerlo nosotros. Y hacer todo, pues, siguiendo a Cristo, hermanos. Vamos a hacer todo aquello que agrada a Dios. Todo aquello que agrada a Dios. Pero para hacerlo, aquí nos podemos armar. Y nos podemos armar, hermanos, aquí en este libro. Porque para luchar la batalla, por ahí nos dice a nosotros, hagan uso de la armadura de Dios. Como nos dice Efesios 6, del 10 al 18, pero no lo busquen, eso se los voy a dejar que se la lleven de tarea para que lo lean en su casa, porque por cuestiones pues de ir siguiendo lo que la prédica. Pero sí, lo que sí les voy a decir, y lo voy a decir porque lo estamos viviendo en nuestra iglesia hace 2 semanas, como nos dice
haciendo uso de nuestro devocional de Proverbios, ya vimos Proverbios 16, los varones, 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Ves? No será una bendición seguirle, hacer lo que nuestro pastor nos va guiando, porque esto es sabiduría. Sabemos nosotros lo primero que en el primer capítulo de Proverbios, lo primero que leí ahí en Proverbios 1:7, que el temor a Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Sabiduría que no tenía el personaje primero, no el segundo, el primero no tenía, pero hoy, gloria y el poder de Jesús sí lo tiene. Entonces les quiero decir que la concupiscencia, otra vez vuelve a la concupiscencia, ¿no? Mire, la concupiscencia, como les decía, es la madre de todos los pecados que ofenden a Dios. Y todas las palabras de la Biblia la definen como un deseo apasionado. Todas las palabras que definen a la concupiscencia la definen como un deseo apasionado. Y eso lo practicaba yo cuando andaba en la concupiscencia con la doña esta. Tenía yo un deseo apasionado, pero de hacer las cosas que ofendían a Dios. Vamos a ofender a Dios. Sole, vamos. Vamos, Mario. Pues ¿cuándo? Ya es tarde, yo pongo la gasolina. Eso es la concupiscencia. Por eso se me metió tanto en la mente. Dije, fíjate, yo casada con esta doña, gloria a Dios que me divorcié y ahora estoy felizmente casado con Gloria. Amén. Eso es lo que es la concupiscencia. Aléjense de esa señora. Muchas veces se presenta muy guapa, muy bonita, pero no, nos va a arrastrar en esos deseos y nos va a arrastrar ¿a qué? A ofender a Dios. Y luego los invito, para que ya no se me vayan a enfadar o dormir, leer el 4, el 5 y el 6. Y dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Aquí encontramos la tercera manera de darle vuelta a la página, y es dejando atrás toda relación tóxica. Dejando atrás toda relación tóxica. Y así que los invito a ver y desglosar el 4. Dice: a estos les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí encontramos dos palabras muy importantes, como es corráis, que significa apresurarse, reunirse. Y también la palabra, acá están. Y también la palabra desenfreno, que quiere decir derramar. Eso es lo que significan estas dos palabras. Por eso Pedro les dice a los cristianos que estaban siendo perseguidos, sufrían de deportación, de exilio, de deportación, y habían perdido todos sus bienes. Esos cristianos a quienes iba esta carta dirigida, sí estaban sufriendo. Nosotros también sufrimos, hermanos, pero sufrimos, siendo sinceros, en lo personal sufrimos de una manera light. Porque estos cristianos a quien iba la carta sí estaban sufriendo. Y les dice Pedro, viendo palabra por palabra de este versículo, dice: a estos les parece cosa extraña, no les cae la idea. A estos, que son los gentiles. A estos, los gentiles, no les parecerá cosa extraña y no les caerá la idea que nosotros ya no corramos, es decir, ya no nos apresuremos a reunirnos y congregarnos con ellos. Con ellos en el mismo desenfreno, es decir, verter y derramar con licencia todo aquello que desenfrena todas las pasiones y que nos llevan a ser reprobados por el Señor. Y eso causa de disolución y libertinaje, y los ultrajan, dice de la última parte del versículo, y los ultrajan, es decir, ejercen violencia y nos maltratan. ¿Y por qué nos maltratan? Porque cuando aquellas relaciones tóxicas con que yo me juntaba estaban contentos, pero un día el Señor me limpió por el poder de Cristo,
Pero un día el Señor me rescató. Por un día el Señor me dijo: hey, tú puedes brillar algo, vente para acá conmigo, deja a los gentiles. Ya no fui con ellos, ya no fui corriendo, como dice la palabra, a reunirme. Y ellos comienzan a ver, iglesia, comienzan a ver esos cambios en ti, y papas que les pegan en su cabeza, en su conciencia, y se comienzan a, como dicen, se comienzan a ondear con uno. Hey, ¿esta onda qué onda trae, no? Ella no toma. Ponle aquello. No, pues tampoco quiso. Entonces ellos se comienzan a resentir y nos ultrajan, dice el versículo. Y nos ultrajan. Aléjense pues de allí, dice Pedro, y dejen atrás toda relación tóxica y denle vuelta a la página. Ármense pues del mismo pensamiento. Otra vez nos lo volvemos a decir, porque son los peltrechos que debemos de tener. Es el armamento de Cristo, porque solo Cristo es nuestra roca y nuestro fundamento. Y aquí me encanta, porque cuando lo leí y luego agarré la cita, dice, como nos dice 1 Corintios 10:4, y se me vino a la mente una clave que manejábamos en esa época, ¿no? Sí, aquí 10:4, aquí todo bien. Entonces yo dije: ahora, Señor, qué buena onda que me recuerdes esto para no regresar. Entonces es como decir, y como dice 1 Corintios aquí mismo, para los que me están escuchando, sí, me escuchan, ok, les quiero decir que esta cita dice: a todos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cambio y fuera. Qué chulada. Qué cosas hace el Señor, Amén. Esto es lo que Pedro quiso decirles a los destinatarios de esta carta, es esta primera carta. Asimismo, Pedro quiere decirnos esta mañana a nosotros, a toda iglesia, es que así hay, si hay por ahí, no lo digas ni alces la mano. Pero sí, lo que Pedro quiere decirnos es que, decirnos esta mañana a nosotros, es que si hay por ahí en tu corazón alguna relación tóxica que pueda dañar tu relación con Cristo, corta con ella. Corta con ella y dale vuelta a la página. El Señor es fiel cuando nosotros lo queremos hacer de corazón. Los invito pues a que terminemos, empecemos con el quinto, dice el quinto versículo, dice: pero ellos darán cuenta, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí encontramos las palabras cuenta y preparado. Pero ellos darán cuenta, ¿a quién? Al que está preparado. Es decir, al que está dispuesto y preparado, que es Cristo, ¿verdad? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Él toma, y ahí cada uno de esas relaciones tóxicas darán cuenta de qué, de sus palabras, qué es lo que significa, es lo que significa la palabra cuenta. Darán cuenta de sus palabras, de sus razones, y darán cuenta de todo asunto y hechos que hayamos hecho. Pero Pedro dice también: pero ellos, los gentiles, y contrarios a nosotros, darán cuenta, pues es decir, que al que está preparado y dispuesto, que es Cristo, para juzgar y hacer justicia y castigar tanto a los vivos como a los muertos. Toda persona que vive en lascivia tendrá que dar tarde o temprano, y en todo este tipo de relaciones tendrán que dar cuentas. ¿A quién? A Cristo. Cristo pues, como nos dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco al que estaban sentados y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Iglesia, Cristo va a venir por segunda ocasión. Hay que estar preparados. Cristo va a venir, pero no va a venir como Jesús, el hijo del carpintero. Aguas, va a venir con espada de justicia, para juzgar a aquellos que no están aprovechando el tiempo tan corto, y recalco, tan corto que nos queda. Así que hay que estar preparados, el tiempo apremia de que lo estemos. Y dice el 6: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí encontramos las palabras predicado, que quiere decir anunciar las buenas nuevas y anunciar lo bueno, y juzgados significa condenados y castigados. Pedro dice, porque por esto, es decir, por este juicio eterno que viene y que llevará a cabo quien está preparado y dispuesto, y que será nuestro Señor Jesucristo. También ha sido predicado pues este evangelio, anunciado lo bueno y las buenas nuevas a los muertos, para que sean juzgados, es decir, condenados o castigados en la carne, en su cuerpo, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí, si le ponemos atención, dice lo siguiente. Pedro dice, sobre la predicación del evangelio nos debe de quedar bien claro, que no solo el evangelio ofrece una vida abundante en bendiciones, ni que no solo ofrece el evangelio la terminación de una vida de pecado, como vimos estos personajes al inicio, ni tampoco que nos ofrece nada más una vida de una buena conciencia, sino también, fíjense en lo que dice, el evangelio también nos ofrece un escape seguro para enfrentar ese juicio final, que tarde o temprano lo habremos de padecer todos y cada uno. Lo que Pedro quiere decirnos a los destinatarios después de la carta es que sabía de que había creyentes que habían aceptado a Cristo y a su evangelio mientras estuvieron vivos. Había creyentes que habían aceptado a Cristo y a su evangelio mientras estaban vivos, pero que ya habían muerto para cuando Pedro escribió esta carta. Y tal vez más de uno de ellos fueron maltratados y asesinados por cuestiones de su fe. Así que, aunque habían muerto en sentido físico, estaban vivos y triunfantes en el espíritu. Y todo por el amor de Cristo, porque ellos habían aceptado a Cristo, habían escuchado y no estaba completo. Tal vez sean cristianos pues que hayan recibido a Cristo, y ellos, para cuando llegó esta carta, pues Pedro dice, ellos están así, están como triunfantes en su espíritu. Como nos dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es lo que Pedro les dice pues a los destinatarios de la carta. Pero si ustedes pudieron sentir la palabra del Señor, también nos lo dice a nosotros. Así que hemos visto 3 maneras de darle vuelta a la página. La 1 fue muriendo al pecado, dejando de ser esclavo de lo perverso y cortando toda relación tóxica. Así que yo los invito a que oremos, inclinando nuestros rostros. Señor, gracias te doy, mi Padre hermoso, que me hayas permitido, mi Señor, darme este regalo, Señor, y me hayas permitido ser parte activa de tu obra, mi Señor, que es lo que más te pido. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanas y hermanas en Cristo, de los líderes de la iglesia, de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas y pastores de nuestras hermanas iglesias del este, del sur. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Dales una buena semana, Señor. Habla en este momento, Señor, lo que tú quieres hablarles a sus corazones, ¿verdad? Entonces, mientras ustedes oran, no pierdan la oportunidad de hacer esa comunión con el Señor. Díganle lo mucho que lo quieren, lo mucho que lo aman, que ustedes están dispuestos a crecer en Él. Yo me dirijo a las personas que desean entregar sus vidas a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Solo necesitas alzar tu mano esta mañana y escuchar que Cristo te está hablando. Y si es tu deseo, pues recibirlo, solamente tienes que levantar tu mano para saber quién eres. Si hay alguien que esta mañana desee pues recibir a Cristo y iniciar una nueva vida en Él, puede alzar su mano.
Ok, muy bien. Señor, te damos gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, de verdad, les agradezco.